La de Venezuela y Colombia es la frontera de todos y de nadie. 2.219 kilómetros, 7 pasos binacionales oficiales, y en medio de ellos, 192 trochas por donde se mueve hoy una operación de contrabando de tamaño inimaginable. Combustibles, alimentos, medicinas, vacas, materiales de construcción. Con la devaluación del bolívar, todo lo que un venezolano puede vender en Colombia le representa una oportunidad para comprar pan, leche, carne. En Puerto Santander, el lugar donde inicia esta travesía del país, el combustible fluye a chorros. Lo envasan en grandes recipientes conocidos como pimpinas, lo mueven en lanchas y motos por entre ríos y trochas, lo venden casi a la mitad del precio de lo que cuesta un galón en Colombia. En el lado colombiano, el ejército ha incautado en los últimos años contrabando valorado en casi 100 millones de dólares, pero se cree que eso es una migaja frente a todo lo que cruzan a diario las organizaciones ilegales. Del lado venezolano parece no existir control alguno. Lo que hay es negocio. El país fue testigo de cómo miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se asocian con bandas criminales para extorsionar a quienes pasan desde Colombia con alimentos y otros productos. En medio de esa anarquía, la guerrilla colombiana del ELN controla ríos con armas de largo alcance muchos kilómetros adentro del territorio venezolano. El país es el único medio que, hasta hoy, ha podido documentarlos con imágenes. Sobre el sector de la frontera, el sistema de amenaza persistente que inciden acá en el departamento de Norte de Santander, está la estructura del ELN, que es la Comisión de Frontera, la Juan Velasco Porras, que ellos delinquen en la parte norte del departamento sobre el sector de la frontera, y hay una disputa territorial con el afán de cobrarle vacunas a todos los contrabandistas entre el Clan del Golfo y los Rastrojos. Kilómetros más hacia el norte, la que manda es la banda criminal Los Pelusos, disidentes de la guerrilla del EPL. Son los amos y señores de uno de los pasos ilegales más activos desde que se ordenó el cierre de la frontera en el 2015. Bueno, el Catatumbo hoy por hoy es una zona muy compleja. Ahí encontramos tanto el ELN como los Pelusos, que es una disidencia del EPL, especialmente dedicados al tema del narcotráfico y a cobrar cuotas y extorsiones por temas de contrabando de hidrocarburos, y también a temas del hurto de combustible del oleoducto Cañilmunco-Beñas, el cual convierten en un producto que se llama pategrillo, que sirve no solamente para ser utilizado de insumo en el narcotráfico, sino también para venderlo como combustible para diferentes automotores. Curiosamente, durante el día es difícil encontrar gasolina en las estaciones de los municipios de Táchira y Zulia, excepto para los contrabandistas. Pero al caer la noche, aparecen los carrotanques o gandolas de PDVSA por estas vías. Son guiados por las llamadas moscas, motos dedicadas a llevar a los conductores hasta los puntos de compra por entre caminos polvorientos donde se acopia el combustible que habrá de transportarse luego a Colombia. Camino a la Alta Guajira, bordeando el Golfo de Venezuela, cada quien tiene la libertad de elegir quién lo extorsiona, si los indígenas guajiros al transitar por sus trochas evadiendo los controles militares o los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. En este recorrido, los militares nos extorsionan una vez, otra vez y unas cuantas más. Y hallamos dramas aterradores, como el de los niños que destruyen sus pulmones extrayendo gasolina de contrabando. Eso es lo que pasa en una frontera donde la que manda es el crimen organizado y donde el contrabando, sin quien lo controle, se está llevando hasta los pájaros del país bolivariano. El río Tarra es una enorme autopista fluvial que luego de recorrer 240 kilómetros en territorio colombiano, se interna en Venezuela para ir a desembocar en el sur del lago Maracaibo, en el estado Zulia. Pero hace muchos años dejó de ser solo el sustento de familias dedicadas a la pesca y un bello paisaje. Sus aguas hoy están infestadas de organizaciones criminales que lo han convertido en cómplice obligado del contrabando de víveres y gasolina hacia Colombia. Y aquí estamos nosotros, navegando en suelo venezolano, a más de 2 horas de la frontera con Colombia, esperando registrar esa actividad ilegal. Uno de los ayudantes de la lancha nos ha advertido no intentar grabar para evitar inconvenientes. Lo hacemos con un celular oculto. Cerca de 40 minutos después de estar navegando por el afluente, 2 botes se aproximan y simulan embestirnos, pero en el último momento pasan por los costados. Es un acto hostil. Alguien ha notado presencia extraña sobre el cauce. Unos 100 metros más adelante, sobre un banco de arena, varios hombres recogen una veintena de canecas de 55 galones cargadas de gasolina de contrabando que irán a parar en unas horas a Colombia. De repente el motor de la lancha se detiene. Algo nos ha obligado a ir hacia la orilla. No parece haber nadie. Solo unos segundos después vemos a un hombre sobre un barranco, aferrado a un fusil.
El corazón se acelera y el teléfono cae al piso de la lancha. Solo nos preguntan los nombres y nos obligan a permanecer en la lancha mientras llega el comandante. 38 grados de temperatura, el sol maltrata la piel, la tensión es absoluta, el silencio total. 10 minutos después, el hombre regresa y ordena ascender hasta su posición. Arriba más hombres armados aparecen, no sabemos quiénes son. De una vieja casona que parece ser un campamento oculto entre la maleza, surge un hombre al que las autoridades colombianas identifican como alias Cristian. Nos pregunta por qué estamos allí. Sus hombres vigilan el río. De repente su teléfono suena y él decide olvidarse de nosotros. Solo somos 4 pescadores con 2 anzuelos en una lancha. Aún impactados por lo sucedido, seguimos río abajo hasta un caserío donde compramos a los nativos algo de pescado. Las lanchas del contrabando siguen surcando el río. Después de unas horas iniciamos el regreso. Decidimos parar en el mismo sitio en que estuvimos retenidos para dejar algo a aquellos hombres armados. Nuestro objetivo es ver y grabar algo más. Cuando la lancha se acerca al campamento, nos llevamos una sorpresa mayor. En el barranco aparecen varios hombres que llegan por nuestro obsequio. Todos visten uniformes camuflados similares a los que utiliza el ejército de Colombia, pero llevan botas plásticas y brazaletes con las siglas del ELN. Finalmente, hemos logrado una pesca valiosa. Las primeras imágenes de hombres de la guerrilla del ELN actuando armados y con uniformes varios kilómetros adentro de la frontera, en territorio venezolano. Puerto Santander, el último municipio colombiano antes de cruzar el puente internacional Unión hacia Venezuela, es la gran despensa de alimentos ante la escasez al otro lado de la frontera. Por aquí llegan miles de venezolanos cada día a buscar esos productos que los contrabandistas han entrado a Colombia a través de ríos y trochas. Mientras caminamos sobre el puente, vemos lo libre que se mueve este negocio ilegal por este cruce internacional. Justo debajo de nosotros, ante los ojos de las autoridades de ambos países, una canoa es cargada con pimpinas de gasolina para ir de Venezuela a Colombia y un poco más adelante otras lanchas cruzan con productos de contrabando. Estamos cerca del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana y advertimos que una mujer acaba de entregarle dinero a un hombre de civil parado junto a los militares. Desconocemos de qué se trata. Un soldado alto y escuálido se levanta de su silla al vernos venir e interrumpe nuestro paso advirtiéndole a una sargento que llevamos 4 paquetes. La mujer nos observa y con la mirada le cede el control de la situación al hombre de civil sentado en medio de ellos. Solo nos pregunta qué llevamos y a dónde nos dirigimos y a su antojo decide que debemos cancelarle 2.000 bolívares por cada paquete. En total son 8.000 bolívares que nos quita sin saber la razón. Los militares son simples espectadores de la extorsión. Sin más opción que pagar, seguimos el camino y en la plazoleta de Boca de Grita, el guía y otras personas aseguran que son bandas criminales colombianas actuando en complicidad con la Guardia. Quisimos corroborar con fuentes militares en Venezuela y no hubo respuesta. Pero a esta aventura le faltaba una escena más. Se trataba de una extorsión en 2 actos. 2 hombres apostados en una silla en la plazoleta del municipio de Boca de Grita nos hacen la parada y de nuevo debemos cancelar una cuota para continuar hacia el interior de Venezuela. El guía intenta explicarles que ya hemos cancelado la cuota sobre el puente y los hombres aseguran que lo que se paga allá es para la Guardia Nacional y para el Servicio de Impuestos y Aduanas de Venezuela, SENIAD. Lo que se paga acá es lo de nosotros. Retomamos y nos damos cuenta que 20 metros después de donde fuimos extorsionados por el hombre acompañado de la Guardia Nacional, 3 funcionarios del Servicio de Aduanas de Venezuela se percataban de lo ocurrido y al ver que pagamos, nos dejaron pasar libremente. De vuelta en Boca de Grita, la gente accede a los pagos como entendiendo que no hay otra salida y nosotros debemos hacer lo mismo. Por esta situación pasan a diario decenas de personas que además de traer el dinero para obtener alimentos y medicamentos, deben llevar aparte el dinero para cancelar el impuesto al hambre que han instaurado a su antojo miembros de los organismos oficiales. La Pica del 2 es una trocha distinta. Solo quienes han hecho parte de la cadena del contrabando pueden encontrar ese camino de laberintos donde no existe señalización para ubicar la vía polvorienta, que es incluso más amplia que los 3 pasos binacionales oficiales que hay en norte de Santander.
Por aquí se llega desde Venezuela al municipio colombiano de Tibú, considerado la capital del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. En el acceso a la Pica del 2, varios hombres de civil permanecen atentos bajo una palmera a quienes entran en el camino, tal como lo advirtió el guía, y de repente dos de ellos se ponen enfrente de nosotros en otra motocicleta y nos vigilan por un par de kilómetros. Justo después de que se retiran, aparece un puesto de mando de la Guardia Nacional, aunque es por todos conocido que el control en la sombra lo tiene la banda criminal Los Pelusos, disidente de la guerrilla del EPL desmovilizada en Colombia en los años 90. El Guardia Nacional nos hace la parada sobre el puesto de control y la primera pregunta es: ¿ustedes para quién trabajan? Vamos a buscar la parte de la moto y una medicina y una inyección. La atención del uniformado se centra en su teléfono y dando la espalda autoriza continuar. Pero unos segundos después, otro militar cree que no nos han preguntado lo suficiente y nos hace regresar. Voy a buscar la tapa de la moto esta y la medicina con inyección ahí con una tía. Los camiones van y vienen y los vehículos viejos de tanques enormes que transportan la gasolina están muy cerca de la frontera con Colombia. Unos kilómetros más arriba aparece un retén improvisado que, según se lee en un aviso pegado al rancho, pertenece a un consejo comunal y hay que pagar 2.000 pesos por cada persona y por cada vehículo. Solo unos metros después aparece un enorme depósito donde varios camiones viejos aguardan la hora de salida en la que la caravana se encaminará hacia Colombia. Este es el único punto en el sur de Venezuela a través del cual se puede llegar de un país a otro en carro desde que se cerró la frontera en el 2015 por orden del presidente Nicolás Maduro para supuestamente evitar el contrabando. Unos 500 metros más adelante aparece otro depósito gigante del que el guía asegura que lo que transportan los camiones envejecidos es petróleo. Justamente a un lado, un pequeño pozo de Ecopetrol que parece abandonado bombea sin saber para quién. Tanto la guerrilla del ELN como los Pelusos han aprendido a refinar artesanalmente el petróleo y de ahí extraen un producto al que llaman pategrillo, que utilizan como insumo para la producción de cocaína y como combustible para vehículos. 20 minutos después estamos en Tibú, un territorio marcado. Por todos lados los grafitis de la guerrilla del EPL advierten que alguien te vigila. Por eso decidimos ingresar en una farmacia y comprar algunos medicamentos para justificar en el regreso el viaje por la trocha, donde ya los militares descansan bajo la sombra y los carros circulan sin control, como si la hora feliz para los contrabandistas hubiera llegado. La Guardia Nacional Bolivariana, esa fuerza armada que con represión ha disuelto las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, argumentando la preservación del orden institucional, es la misma que en los estados fronterizos de Táchira y Zulia vemos actuando como una organización criminal más. Salimos del municipio de La Fría, en Táchira, y vamos en un largo recorrido hacia la Alta Guajira venezolana. En la primera hora de camino ya los militares nos han quitado unos cuantos bolívares. Llega otra parada y el uniformado revisa la cajuela del carro y de un maletín con dinero. Con la devaluación es necesario llevar una bolsa enorme para cambiar 50 o 100 dólares por bolívares. Pregunta cuánto dinero más llevamos y en su teléfono hace la conversión. La operación llena de ceros la pantalla y cruza la calle con el pasaporte nuestro en búsqueda de su superior como quien encuentra un gran tesoro. Unos minutos después nos llama y empieza la entrevista absurda. Sin lograr lo que seguramente busca, no tiene más opción que devolver el pasaporte. En Maracaibo continuamos el recorrido hacia la Alta Guajira en una caravana de contrabandistas de gasolina. Aquí los guardias llevan siempre al lado a un hombre de civil a quien la gente llama paramilitar, que es quien recibe la extorsión. Lo vimos muchas veces. Ya hemos llegado a Paraguaypoa, de donde a diario salen toneladas de víveres hacia Colombia en jeeps que llegan por vías y trochas hasta Maicao, en la Guajira colombiana. Los retenes militares siguen apareciendo cada cierto tiempo y antes de llegar a alguno de ellos, el ayudante del vehículo empieza a recoger el dinero para pagarles a los uniformados. Vamos a recoger 400 cada uno.
Un hombre con un buzo gris llega junto al guardia que se sube al carro y ve de todo, pero es como si no hubiera visto nada. Voy para arriba. Luego se baja y no queda satisfecho con el dinero que cuenta detrás de la llanta de repuesto del vehículo y dice que va a hacer una requisa. Los ayudantes reaccionan de inmediato y les ofrecen más dinero. Luego el hombre de buzo gris sale junto al uniformado de una vivienda al frente del retén. Los carros siguen llegando y todos hacen la parada. Pero no es la única vez. En otro puesto de control, otro uniformado tampoco está contento con lo que le ofrecen y se debe reunir más dinero para poder seguir adelante. Pronto la ambición de los militares supera la capacidad económica de los pequeños contrabandistas y deciden que es hora de tomar las trochas desérticas de los Guajiros, donde la cuota es mucho menor. En este lugar de la geografía venezolana, los contrabandistas pueden decidir la persona que los extorsione, o la Guardia Nacional o los indígenas guajiros. Ellos creen que es la hora de optar por la segunda opción. 500 cada uno, 500 cada uno. Después de casi una hora por la trocha, llegamos a Paraguachón. El hombre que venía al lado nuestro jamás se ha movido. De pronto vemos que va sentado sobre un cajón lleno de aves. Se lo pone, lo hacen bailar. Lo hacen bailar en Barranquilla. En Barranquilla te lo ponen. Canarios que van saliendo de una Venezuela, de donde se están llevando hasta los pájaros. El contrabando de gasolina ha convertido las estaciones de servicio de los estados fronterizos en escenarios de disputa constante. Cada cierto tiempo los ánimos se alteran ante la impaciencia de la gente que tras horas de espera en las largas filas ven que los únicos que se abastecen son los carros de los contrabandistas. Los encargados conjuntamente de dar orden a la distribución del combustible son los militares y la policía. Sin embargo, en la frontera ordena el dinero y el remedio resultó peor que la enfermedad. Los contrabandistas evitan las filas cancelando 30.000 bolívares, alrededor de $5. De ellos, 20.000 van a dar al bolsillo de algún uniformado y los hombres que se encargan de hacer el enlace se quedan con los otros 10.000. Quienes no tienen cómo cancelar ese dinero deben llegar constantemente a averiguar en qué momento, por orden de lista, les corresponde el turno. Dejar pasar ese momento es casi una semana sin combustible. Una veneria, como digo, hacer unos 30 litros de lo que vuelta 25 litros. Acompañamos a uno de los contrabandistas a surtir. En el enlace ingresa en la parte posterior y luego de recibir el dinero lo divide y sale a buscar al uniformado que le corresponde, también por turno, quedarse con el dinero. Esta vez le corresponde a un miembro de la policía que da luego la orden de que ingrese el auto en el que nos movilizamos. Y de inmediato estamos en el tanqueo, $1 bolívar por cada litro. Es decir, la gasolina que transporta un carro cisterna como este, con capacidad para 10.000 galones, cuesta 38.000 bolívares, el equivalente a 16.000 pesos colombianos o $5.50. Pero la indignación de la gente no es porque los uniformados estén haciendo dinero con la gasolina, sino porque no despachan equitativamente a todos. Hace algún tiempo ver gente en Venezuela vendiendo pimpinas de gasolina era impensable, y menos en una ciudad como Maracaibo, pero está ocurriendo. Para combatir el contrabando, el gobierno ha instaurado un chip que solo les permite a los venezolanos abastecerse cada cierto tiempo. Quien consume la gasolina antes debe comprar las pimpinas en las calles, que por cada litro que cuesta $1 bolívar deberá pagar 300. Eso ha hecho que cada vez sean más apetecidos los viejos Chevrolet, con capacidad para albergar hasta 140 litros de gasolina. 4 millones. Así coñetados, ya están en 20. Lo que ha subido los carros de verga. Valen para acá, pero para afuera no vale un coño. En Caracas ese carro no vale un coño. Un negocio que no solo ha hecho de las ciudades fronterizas un museo de autos viejos que no han dejado pensionarse, sino que han convertido en toda una odisea conseguir gasolina en el país que flota sobre una de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Es el cuadro más deplorable del contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia. Quienes conocen del tema los llama simplemente los niños chupadores de Paraguaypoa.
Una cuadrilla de hombrecitos entre los 8 y los 16 años de edad que para enfrentar la pobreza y el desabastecimiento abandonaron la escuela para extraer con la fuerza de sus pulmones la gasolina que traen los carros desde Maracaibo hasta este enclave desértico frente al Golfo de Venezuela. Los contrabandistas buscan el mejor precio y en este día lo tiene Jimaí. Ese no es su nombre, pero es como se llama en lengua guayú a los menores entre los 12 y los 14 años. Cuando habla de 14, son los 14.000 bolívares que se paga hoy por la pimpina de gasolina de 23 litros. Jimaí se cuelga en la parte posterior de la camioneta para guiar el recorrido. Su sonrisa de satisfacción al contacto con el viento es contagiante. En 10 minutos, por entre la polvareda, hemos llegado al rancho. Jimaí corre la parte posterior y recoge una manguera y las pimpinas para vaciar el combustible. A un lado, otros 3 menores desocupan los tanques de una camioneta. De repente se lleva la manguera a su boca y con fuerza, después de 2 intentos, logra que el líquido fluya. Su instinto de niño permanece intacto y mientras las canecas se llenan, va jugando con la tapa del tanque de gasolina. Cada cierto tiempo se asoma a corroborar que no pasa el nivel. Cuando la primera pimpina está lista, intenta llevarla a las canecas de vaciado, pero el peso es superior al que soporta su cuerpo y solo puede dar tumbos con ella. El patio está lleno de más de una veintena de canecas de 55 galones. Otros menores de mayor contextura deben ayudarle a vaciar el líquido. Cuando hemos terminado, Jimaí del visto bueno y 2 mujeres en el interior de la vivienda cancelan el valor. Jimaí se aferra de nuevo a la parte posterior de la camioneta y lleva la sonrisa de un niño que ha acumulado unos cuantos bolívares más, pero también acumula en su cuerpo gases y gasolina que son altamente nocivos para su salud y que le podrán ocasionar, incluso, la muerte. De acuerdo con especialistas consultados y con la Organización Mundial de la Salud, Jimaí y los demás niños van acumulando microdaños cerebrales con la inhalación de los gases del solvente y en el largo plazo puede presentar serias lesiones de pulmón y riñón. Nos desplazamos luego a otro sitio en Paraguaypoa para vender el combustible de otra de las camionetas que viene con nosotros en la caravana. El lugar parece el sitio de recreo de algunas de las escuelas que han quedado sin alumnos en Paraguaypoa porque la pobreza y el desabastecimiento ha llevado a muchos de los niños a sumarse a la cadena del contrabando. Varios menores corren con mangueras y pimpinas por este patio, desocupando los vehículos que de todas las gamas van llegando. Aparece de pronto un hombre con una camiseta del equipo español del Barcelona, que es quien paga a los contrabandistas y a los menores. Detrás de él, como si se tratara de la pizarra de una escuela, un niño va pintando líneas sobre la pared. Se trata de cada una de las pimpinas que ha extraído hoy con la fuerza de sus pulmones, su contabilidad personal. Irónicamente, la estrella del Barcelona es un embajador de buena voluntad de la UNICEF, el organismo mundial que vela por el desarrollo infantil y la educación de los niños en los países en vías de desarrollo. Aquí Messi, el malo, no es más que el explotador del drama de unos niños azotados por la pobreza. De repente aparece otro niño más pequeño que todos los que hemos visto. Creemos que no tiene más de 8 años de edad. Nos mira al pasar y sus ojos reflejan un drama estremecedor. Es imposible sostenerle la mirada sin sentir dolor y compasión. Pese a todo, los niños muestran un profundo respeto hacia Messi, el malo, a quien ven como un salvador, pese a que es la persona que los está matando, en esta región en el extremo norte de Venezuela, donde el contrabando parece a simple vista un juego de niños.